estar descendiendo hoy en nuestras vidas. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Está a punto de suceder. Es el fuego de tu gloria cayendo en este lugar. Salgamos transformados de esta reunión, Señor. La que le da sentido a esta reunión, Señor. La gloria tuya hoy ministre nuestras vidas, Señor. Salgamos retados, Señor, a creerte, a confiar y a seguirte, Señor, hasta el final. En el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Se la aroma de la gloria hoy.
La gloria está cayendo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Exáltalo solamente a Él. Él está haciendo milagros en medio nuestro. Él está obrando poderosos milagros. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Su gloria está cayendo. Fuego del cielo. Que está ardiendo en mí. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro. Tu gloria, Espíritu de Dios, sea ministrando hoy nuestras vidas, Señor. Que hoy salgamos sabiendo, Señor, que no solamente estás con nosotros, sino que tú eres bueno y que vas a hacer milagros, Señor, con nosotros, que nos vas a bendecir, Señor, y que tus promesas, Señor, se cumplirán en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gloria y honra solamente a ti, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque está con nosotros y porque Él hará maravillas en medio nuestro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 9, si ya están ahí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén y amén. Y la segunda cita que yo les había dado era Josué capítulo 21. Quiero que leamos a partir del versículo 23, en el versículo 43. A partir del versículo 43 dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Quiero que
que volvamos a repetir ese último versículo y que quiero que se grabe en su corazón, que lo pongan allí en un lugar, no se lo resalten, porque esto es lo que Dios hará con ustedes. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén y amén. 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 Todas las buenas promesas, Dios las hará realidad en nuestras vidas. Amén. Yo sé que ustedes quizás sepan o se acuerden de un pequeño cuento de algo que pasó hace muchos años y es como una pequeña fábula que es acerca del pastorcito mentiroso. Este pastorcito mentiroso pues era un jovencito que estaba pastoreando algunas ovejitas y de vez en cuando él hacía bromas, y estas bromas eran que él de un día para otro empezaba a gritar: viene el lobo, viene el lobo. Y por supuesto la gente, los que estaban alrededor, pues preocupados, corrían para guardar las ovejitas y para estar pendientes de que los lobos no hicieran daño. Pero lamentablemente cuando llegaban donde el pastorcito, por supuesto se daban cuenta que era mentira lo que estaba hablando y cada uno se iba a su lugar. Y este pastorcito empezó a hacerlo muchas veces de la misma forma, engañando a todos en el pueblo y engañándolos a todos de la misma forma, diciendo: viene el lobo, cuando no venía. Pero un día esta mentirilla le jugó una mala pasada, porque realmente ese día sí venía el lobo y él empezó a gritar con mucha fuerza y empezó a angustiarse en gran manera porque venía el lobo para comérselos a todos. Y lamentablemente la gente que estaba escuchando los gritos escucharon, pero no le hicieron caso, no le creyeron, porque muchas veces había hecho las mismas bromas y en ese momento, cuando realmente era verdad, no le creyeron, sino que pensaron que era una broma más, y todas las ovejitas junto con el pastorcito perecieron en ese momento. Y en estos días nosotros nos hemos pues visto envueltos de quizás promesas que no se han cumplido para nosotros. Nuestros padres sin querer nos dan unas promesas, pero a veces no las pueden cumplir, quizás por las circunstancias que están pasando, quizás por muchas cosas que están rodeándoles, no nos pueden cumplir alguna de sus promesas. Y esto es no porque quieran hacerlo, sino porque ciertamente son seres humanos y a veces se les dificulta cumplir promesas. O personas que están a nuestro alrededor y nos han hecho promesas y nos han jurado a veces que van a ayudarnos o que van a darnos algo en especial, pero lamentablemente no es así. Algunos se han visto rodeados de tantas promesas sin cumplimiento que han llegado a tal punto que les ha condicionado el creerles y el de decir: no voy a confiar más en aquellas personas que me dan promesas y promesas pero no cumplen. Pero esto también los ha condicionado a creer en las promesas que Dios les ha dado en algún momento. Asocian con aquellas personas que en algún momento de buena fe quisieron dar una promesa pero no la cumplieron. Asimismo están asociando a las promesas que Dios les ha dado, pero dicen: así como me han hecho y así como he vivido muchos años esperando que cumplan las promesas, así también Dios quizás lo vaya a hacer conmigo, porque me ha dado promesas pero hasta el día de hoy no se han cumplido, y por eso no creo en aquellas promesas, porque estas personas están condicionadas por lo que vivieron desde su juventud o por lo que han estado rodeados sus vidas de promesas sin cumplimiento, o quizás, como se podría llamar, de esas falsas promesas que les han hecho pero hasta el día de hoy no se han cumplido. Nosotros, cuando vemos que el tiempo
va pasando y que no se van cumpliendo lo que Dios nos ha prometido, empezamos a renegar o a desanimarnos porque creemos que Dios no lo hará con nosotros. Quizás también pensamos que no estamos listos o que somos indignos para alcanzar esas promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Han pasado tanto tiempo, quizás desde el momento que Dios te hizo una promesa, que ya hasta el día de hoy dudas si realmente esa promesa se vaya a hacer realidad en tu vida. Quizás ya piensas que lo que Dios te prometió no era para ti, o quizás escuchaste mal, o te imaginaste cosas que quizás no vas a recibir. Y hoy en día piensas que todo lo que Dios te prometió, esas cosas buenas y maravillosas, no se van a cumplir en tu vida. Y que te tienes que amoldar a lo que está pasando, de lo que tienes que vivir, y es las promesas fuera de ti y no poderlas ver realidad en tu vida. Quizás algunos, cuando ven que las promesas de Dios no se han cumplido, lo que hacen es apartarse de Él y renegar. Y esto sí lo he visto lamentablemente mucho en estos días. Muchas personas que van a la iglesia, que creen en el Señor y creen en esas promesas temporalmente. Al ver que no llegan cuando ellos quieren y cuando realmente dicen es que la necesito ahora, y al ver que no llegan y no las pueden disfrutar, lo que hacen es renegar y apartarse del Señor y decir, ¿para qué seguir más yendo a la iglesia? ¿Para qué seguir confiando más en Dios si no nos ha cumplido lo que Él mismo nos prometió? Parece ser que son falsas promesas y por eso deciden apartarse del Señor. Pero no solamente hay esas personas que se apartan del Señor, sino hay otras que lo que hacen es tratar de ayudarle a Dios para que se pueda ver realidad lo que necesitan. En pocas palabras, es como decirle, Dios me ha dado una promesa. Dios me dijo que iba a hacer esto y aquello con mi vida, pero como yo no veo la realidad de lo que Dios me prometió, voy a ayudarle para que se vea realidad o para poder ver el cumplimiento de lo que Dios me prometió en mi vida. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Dios le dijo que iba a hacer de él una nación grande, aún sin tener un hijo propio. Dios le dijo que lo iba a bendecir y que iba a darle un hijo propio de él y de Sara. Aunque él era avanzado en años y Sara era estéril, era una promesa que prácticamente al ser humano es imposible que se pueda ver realidad. Pero en su momento Abraham creyó y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Pero Abraham no pudo ver esa promesa de inmediato. Dice la Biblia que pasaron a lo menos casi 10 años para que él pudiera ver esa promesa. Pero mientras pasaban los meses, mientras pasaban los años, Abraham decide tomar una decisión con Sara y decir, vamos a tomar la sierva de Sara, que es Agar, y así se puede hacer realidad lo que Dios nos prometió de que iba a tener prole, y así no solamente iba a heredar las promesas, sino que iba a heredar todo lo que Abraham en ese momento tenía. Pero lamentablemente esto le causó como resultado, por supuesto, a Ismael, que fue el primogénito de Abraham, pero le causó aflicción a Sara y a la familia porque le trataron de ayudar a Dios para que se cumpliera lo que les había prometido de una descendencia, de un milagro de poder tener un hijo propio de ellos mismos. Cuando nosotros decidimos no creerle a Dios y no esperar en sus promesas, por supuesto vienen consecuencias para nuestras vidas. Cuando nosotros nos afanamos, o cuando renegamos, o cuando nos apartamos, por supuesto vienen consecuencias por no creer a las promesas que Dios nos ha hecho durante toda nuestra vida.
Lo primero que puede venir es la aflicción, así como le vino a Sara por lo que estaba pasando con Agar y con su hijo. Porque dice la Biblia que Sara era afligida todo el tiempo por causa del hijo y el embarazo, por supuesto, de Agar. Y la afligía todo el tiempo porque ella no había podido tener en ese momento prole. Y si nosotros miramos el contexto de lo que estaba pasando, en ese entonces era deshonra para una mujer no poder tener hijos. Y se veía como menosprecio, por decirlo así, de la gente de alrededor por aquella mujer que no podía darle descendencia a su marido. Eso es lo que causaba en ese momento el no tener hijos. Y más cuando Agar, la sierva, ya había podido tener un hijo de su marido. Y por tratar de ayudarle a Dios, lo que causó fue aflicción para la familia. Tanto así que le tocó salir huyendo a Agar de la casa de Abraham por tanta aflicción y conflicto que estaba pasando dentro del hogar, por tratar de darle una manito a Dios, por querer decir que Dios no pudo hacerlo y que por eso tenemos que ayudarle al Señor. Lo segundo que podemos ver es que cuando nosotros no creemos al Señor, cuando nosotros no esperamos a las promesas de Dios, lo que vamos a ver es derrota para nuestras vidas. El pueblo de Israel tenía una gran promesa desde Abraham. El Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira todo lo que puedas ver, porque esa tierra que tú ves, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y esa promesa estaba muchos años antes, cuando llegó Moisés a ser el libertador de Israel. Y el Señor le dice a Moisés que va a ser el libertador, que los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde iba a ser propia y iban a ser libres de la esclavitud. Y no solamente el Señor les promete, sino que los saca como poderoso gigante, con mano poderosa de la esclavitud. En medio del desierto los va guiando y los va llevando, derrotando a todos sus enemigos, para que puedan alcanzar esa promesa que Dios les había hecho muchos años antes. Pero lamentablemente este pueblo no creyó, fue obstinado, no creyó y dudaron de que Dios les pudiera dar esa tierra prometida. Y lamentablemente la primera generación de Israel pereció en el desierto. Fueron derrotados allí y no pudieron observar, ni experimentar, ni disfrutar todo lo que Dios les había prometido. La desobediencia, la obstinación, eso produjo que no creyeran y dudaran las buenas promesas que Dios les había hecho al pueblo de Israel. No creer a las promesas de Dios va a traer derrota para nuestras vidas. Y por supuesto, lo más fatal que nos puede pasar es que aquellos que no creen, lo que hacen es apartarse del Señor. Si aún teniendo a Dios, se viven cosas difíciles, ¿cuánto más si se apartan con el Señor? ¿Cuánto más aquella persona que se aparta del Señor va a ver una promesa del Señor en su vida? Por eso, amada iglesia, necesitamos entender que cuando Dios hace una promesa, no está jugando cuando está diciendo que te va a bendecir. No está jugando cuando te está diciendo que te va a salvar, que te va a restaurar, que te va a prosperar, que va a restaurar tu familia, que va a dar cosas que tú necesitas en tu momento. Pero los que deciden creer y los que deciden esperar en las promesas del Señor van a ver la bendición de Dios y la van a alcanzar en su totalidad. Por eso yo vine a decirles hoy que Dios cumplirá su promesa en tu vida. Todo lo que Dios te dijo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que se va a ver realidad en tu vida. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios
va a cumplir todo lo que Dios Él mismo te ha prometido. Y no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, porque si Dios te lo prometió, espéralo, porque ciertamente se va a hacer realidad en tu vida. Amén. Nosotros, si vamos al ejemplo, al versículo que nosotros leímos de Josué, dice que no faltó ninguna de las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo lo que Él había prometido, todo, absolutamente todo se cumplió. Y me dirán, pastor, pero es que nos acabaste de decir que el pueblo de Israel había perecido en el desierto. Pero si nosotros leemos todo el Éxodo, Levítico y Números, observamos que no solamente duró una primera generación en el desierto, sino que allí, en esa primera generación, le nacieron hijos. ¿Cuál fue la que pudo entrar a la tierra prometida? Fue la segunda generación que estaba en el desierto. En pocas palabras, los padres de esta generación fueron los que murieron, pero todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel se cumplió en la segunda generación. Esta generación que había visto cómo Dios había abierto el mar en dos, cómo Dios había derrotado a sus enemigos, cómo Dios les enviaba maná del cielo y les daba agua de la roca. Esta generación sí pudo ver la bendición que Dios les había prometido, porque sin importar lo que estaba pasando en el desierto, a pesar que pasaron 40 años en el desierto, Dios cumplió todo lo que les había prometido. Absolutamente todo lo cumplió, porque cuando Dios hace una promesa, Él lo hace realidad, pese a las circunstancias que esté viviendo, pese a las circunstancias que les esté rodeando, porque Dios sí cumple lo que promete, porque cuando Dios envía una palabra, Él la hace realidad y lo hace con cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Dios sí cumple su promesa, y lo vemos cuando leemos Hebreos 11, la galería de los hombres de la fe. Cómo Dios cumplió la promesa a Abraham, cómo Dios cumplió la promesa que también le hizo a Noé, que iba a guardarles y les guardó del diluvio que había venido sobre la tierra. Pero no solamente eso, sino que se le dijo que nunca más iba el Señor a destruir toda la humanidad con un diluvio, y puso un arco de colores que hoy llamamos arco iris. Y esa es la promesa que hasta el día de hoy el Señor ha cumplido, de nunca más volver a destruir la tierra y la humanidad con un diluvio. Y podemos ver cómo el Señor ha venido cumpliendo esas promesas que le hacía a los grandes hombres de Dios. Cómo se la cumplió a David cuando le dijo que iba a permanecer en su reino una descendencia de ella hasta llegar a Jesús el Nazareno. Y todo lo que Dios cumplió en su palabra, lo hizo realidad, a pesar de la debilidad de cada uno de los hombres que podemos observar en la palabra del Señor. Todo lo que Dios prometió, absolutamente todo lo cumplió, porque cuando Dios hace una promesa, cuando Dios te dice algo, espéralo ciertamente, porque eso es lo que vas a recibir. Cuando Dios te dice algo, alégrate y regocíjate, porque ciertamente lo vas a ver realidad en tu vida. Amén. Por eso yo les puedo decir, amada iglesia, cuando Dios te da una promesa, no importa la situación que estés pasando, no importa si piensas que tu fe no es la más grande, o quizás estés pasando por la aflicción, lo que debes saber es que si Dios te lo dijo, eso se va a cumplir. Eso es lo que te va a dar. Eso es lo que vas a poder disfrutar en tu vida, porque Dios te lo prometió. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié.
Cuando Dios envía una palabra, ten por seguro que no se va a devolver lo que Él te dijo, sino que se va a hacer realidad en sus días. Se va a cumplir todo lo que Dios te prometió en tu vida. Amén. No importa lo que estés viviendo. Lo que importa es lo que Dios te dijo. Porque a pesar que en el momento no estés viendo lo que quieres ver, espéralo, porque te va a llegar. Espéralo, porque Dios lo va a cumplir. Espéralo, porque lo vas a poder disfrutar en tu vida. Amén. Hace algunos años atrás, Dios me había dado una promesa y me había hablado que yo iba a ser uno de los de la familia que iba a poder empezar a estudiar y que podía hacer realidad mi sueño de poder ser también profesional. Y aunque Dios me lo dijo en ese entonces, mi situación económica no era la mejor. En pocas palabras, era imposible que yo pudiera entrar a una universidad, porque para mí no era posible. En mis fuerzas no había posibilidad alguna de que yo pudiera tener la oportunidad de poder entrar a una universidad y poder graduarme y ser profesional. Y pasaron los años y esa promesa estaba allí, pero al parecer no se iba a cumplir. Y yo trataba de hacer lo que fuera necesario, de trabajar, de esforzarme para poder ver eso realidad en mi vida. Pero cada vez que yo me esforzaba, cada vez que yo intentaba hacer algo, eran intentos fallidos. Era frustración porque yo no podía ver lo que Dios me había prometido. Y quizás en algún momento llegué a pensar, eso no es para mí porque mi situación no es acorde a lo que Dios me prometió. Pero llegó el día cuando Dios me dijo, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Y el Señor cumplió lo que me había prometido algunos años atrás. Y hoy puedo decir que lo que Él me dijo, tal cual como Él me lo prometió, Él lo hizo realidad. Porque hoy en día puedo decir que Dios es fiel, porque me dio la oportunidad de estudiar, porque me pagó toda la universidad y porque hoy puedo decir que cumplí ese sueño, cumplí esa promesa que Dios me había hecho algunos años atrás. Porque cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir sin importar si tienes o no tienes la capacidad, sin importar si puedes o no puedes hacerlo, o sin importar si te sientes digno o no lo sientes. Porque cuando Dios te dice algo, de cierto se va a cumplir en tu vida, sin importar lo que estés viendo en el momento, porque Dios va a hacerlo realidad, porque su palabra es verdad y porque Él lo va a hacer realidad. Amén. Así que, amada iglesia, hoy quiero que sepan que Dios va a cumplir todo lo que Él te prometió. Solo espéralo, confía y créelo, porque de cierto todo se va a hacer realidad. Todo Dios lo va a cumplir en tu vida. Amén. Pero es necesario que quitemos el escepticismo, el pesimismo, que quitemos ese afán y la ansiedad que provoca en nuestras vidas la incredulidad, o lo que provoca que no querramos esperar y creer en las promesas del Señor. Porque yo les puedo decir, amada iglesia, es que Dios lo va a cumplir en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él les prometió. Él lo va a hacer. Pero algo importante es que no haya en nosotros algo que evite que podamos alcanzar sus promesas. Quitemos de nosotros la incredulidad, quitemos de nosotros el escepticismo y todo lo que nosotros quizás tengamos en nuestra cabeza, todo argumento que evita que nosotros podamos ver la realidad que Dios va a hacer con nosotros. Es necesario quitarla, porque es por la fe
que nosotros vamos a alcanzar las promesas, porque así que es por nuestra fe que esas buenas promesas van a hacerse realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor, sin importar lo que esté pasando, sin importar que aunque estemos viviendo cosas contrarias a lo que Dios nos prometió, de cierto vas a ver realidad todo lo que Dios te dijo, porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y llegará un día en donde podrás decir confiadamente: ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a nuestras vidas. Todo se cumplió, absolutamente todo Dios lo hizo realidad, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Amén. Así que yo les voy a decir, amada iglesia, que viene el día en que Dios vendrá por nosotros. Hay una promesa que el Señor hizo, y es que nosotros vamos a vivir eternamente. Si creemos, vamos a vivir eternamente con Él y estaremos juntamente con Él. Y esa preciosa promesa Dios la hará realidad en nuestras vidas. Pero mientras eso pase, prepárate, porque todo lo que Dios te ha dicho lo podrás disfrutar en esta tierra, y los demás lo verán y darán gloria a Dios por lo que Dios ha hecho contigo, porque Dios es fiel y cumple lo que promete. Así que yo les puedo decir, amada iglesia, que podemos estar confiados en esas buenas promesas, porque Dios lo va a cumplir todo en su tiempo. Solo espéralo, créalo, confía en Dios, porque Él lo hará en tu vida. Amén. Y yo no sé por qué en este momento estés pasando. Si quizás por lo que estás viviendo ha causado que pienses que Dios no cumplirá lo que Él te prometió. Quizás veas que tus hijos poco a poco se están perdiendo, y lo que Dios te prometió es que los iba a restaurar y que Dios iba a hacer algo en sus vidas. Pero hasta el día de hoy no se ha podido ver realidad eso. Quizás Dios te dijo que te iba a sanar, pero hasta el día de hoy no se ha producido la sanidad. O quizás Dios te prometió un mejor futuro lo que estás viviendo a partir de hoy. Quizás Dios te prometió que te iba a llevar muy en alto y te iba a cambiar las circunstancias a unas mejores circunstancias más favorables de lo que estás pasando. Pero hasta el día de hoy no lo has visto o no lo has podido experimentar. Yo te puedo decir algo, amada iglesia, y es que si Dios te lo dijo, espéralo, porque Dios lo va a hacer contigo. Espéralo, porque Dios lo va a cumplir, sin importar las capacidades que tú tengas, sin importar la pequeña fe que tú tengas. Espéralo y confía en Él, porque Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer realidad contigo. Dios va a restaurar tu familia. Dios te va a sanar. Dios va a restaurar a tus hijos. Dios te va a prosperar. Dios te va a levantar. Y todos los sueños que Él dijo que los iba a hacer realidad, espéralo y confía, porque eso es lo que vas a ver con tus propios ojos. Amén. Así que, amada iglesia, regocíjate en el Señor. Regocíjate y alégrate, porque lo que Dios te ha dicho tiene su cumplimiento, sin importar lo que estés viviendo en el momento. Y confía en Dios, porque Dios lo va a hacer realidad en tu vida. Amén. Así que yo no sé hoy, amada iglesia, si estás pasando por momentos difíciles, si quizás en este momento la situación es tan adversa que piensas que Dios no va a hacer algo con tu vida. Yo quiero hoy orar para que esa fe no decaiga, para que el Señor avive de nuevo nuestra fe, porque créelo, Dios te lo va a dar. Por todo lo que Dios te ha prometido, confía
y espera, porque Dios lo va a hacer. Y así como Abraham esperó casi 10 años para ver el milagro imposible para el hombre, vino el Isaac para Abraham, y esto se convirtió en risa para todo aquel que escuchara lo que Dios haya hecho con esta familia de ancianitos. Y todo aquel que escuche lo que Dios va a hacer contigo se reirá, pero no de burla, sino se reirá de lo grande que es el Señor, que lo grande que es el Dios a quien tú has creído, porque era imposible para los hombres, pero Dios lo hizo posible para ti. Dios se va a manifestar en tu vida, pero lo único que tienes que hacer es creer en esas buenas promesas, porque sin importar lo que vayas a vivir, lo único que debes tener en cuenta es que Dios lo va a hacer realidad en tu vida. Dios va a cumplir absolutamente todo lo que prometió, y como lo dice Josué, y Dios cumplirá y cumplirá y cumplirá y cumplió todas las buenas promesas que le hizo a la casa de Israel y le hizo a cada uno de ustedes. Todo lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer realidad en tu vida. Amén. Así que vamos a orar, amada iglesia, y vamos a decirle: yo creo en tus promesas, Señor. Yo creo que lo harás realidad en nuestras vidas. Sé que te vas a glorificar en medio nuestro, Señor. Aunque yo no veo lo que tú me prometiste, lo puedo creer, Señor, porque esa es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar. Dios te va a traer a libertad. Y Dios te va a dar todo lo que Dios Él mismo te ha prometido. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por esas buenas promesas que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre mío, porque eres bueno, Señor, en gran manera para con nosotros, Señor. Y sé que vas a hacer realidad todo lo que nos has prometido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestros ojos van a ver esas promesas hechas realidad en nuestras vidas, Señor. Y quizás estemos llorando en este momento por las circunstancias que estemos pasando, Señor. Pero así como hicieron los apóstoles cuando tú, Señor, trajiste esta gran multiplicación, Señor, caeremos postrados delante de ti, Señor, por la gran bendición que vas a traer sobre nuestras vidas, Señor. Reiremos, Señor, porque es grande lo que Dios hará con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar seguros en todas las buenas promesas que nos has hecho, Señor. Y sabemos que a su tiempo las vamos a ver realidad, Señor. No importa lo que esté pasando. Lo que importa, Señor, es que tú lo prometiste, Señor. Y tú lo harás realidad, Señor. Tú lo harás realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido por aquellos, Señor, que quizás se sienten, Señor, desfallecer por lo que están pasando en el momento, Señor. Porque quizás no han podido ver, Señor, esa bendición que tú les has prometido, Señor. Quizás en el momento no han podido experimentar esas buenas promesas que les has dado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que les avives la fe, Señor. Que esa esperanza reverdezca, Señor. Y que sepan, Señor, que están confiados porque lo que tú les prometiste, Señor, se va a hacer realidad en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús. Fortalece a aquellos, Señor, que sienten debilidad, Señor, que sienten desfallecer, precioso Jesús. Y un bautismo de fe venga para ellos, Señor.
que sepan que todo lo que tú les prometiste se va a hacer realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Viene ese poderoso avivamiento. Viene ese poderoso avivamiento. Dios va a empezar a reverdecer todo en tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Adórale solamente a Él. Adórale a Él. Y dale gracias, porque Él lo hará en tu vida una vez más. Él te dará lo que tú tanto estás deseando en este momento. Gracias te damos, Señor Jesús. Confía en sus promesas. Él le agrada que confiemos en Él. Él le agrada que confiemos en Él. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Viene este avivamiento. Viene esta bendición para ti. Viene el cumplimiento. Viene el cumplimiento de todas sus buenas promesas para tu vida en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre mío. Y ahora pide al Señor, envía esa lluvia de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Envía esa lluvia, Señor. Lluvia tardía, Señor. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Y haz reverdecer aquí mi corazón, Señor. Envía esa lluvia, Señor. Envía esa lluvia, Señor, en nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias porque está a la puerta tu bendición, Señor. Porque está a la puerta el cumplimiento de todas tus buenas promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él se agrada no solamente que le crean y esperen en Él, sino que Él se agrada dándonos lo que tanto Él quiere darnos en el nombre de Jesús. Quizás has llorado hasta el día de hoy. Quizás te sientes frustrado por las cosas que están pasando y lo que se está evidenciando en tu vida y en tu familia. Pero hoy el Señor te está diciendo, cree y confía en mí. Espera en mi promesa porque yo lo voy a hacer realidad. Yo lo voy a hacer realidad en tu vida. En el nombre de Jesús. Yo siento que Dios va a hacer algo con tus hijos y con tu familia. Lo único que debes hacer es esperar y confiar en Él. Porque si Él te lo prometió, de cierto se va a hacer realidad. Y no importa cuán digno te sientas, Él lo va a cumplir en tu vida. Solo alégrate y gózate, porque Dios lo va a hacer realidad en el nombre de Jesús. Y vas a reír y quizás vas a llorar, pero de alegría por lo que Dios hará con tu vida. Y dirás, Dios cumplió su promesa en mi vida. Dios cumplió su promesa en mi familia. Y hoy lo puedo declarar. Dios es fiel. Dios es bueno porque me dio lo que tanto necesitaba. Me dio todo lo que tanto esperaba. Y Dios sí lo cumplió.
Aunque estaba dudando, Dios sí lo hizo realidad. Dios lo hizo realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Dios lo va a hacer en tu vida. Yo siento que Dios está dando esa certeza en tu corazón de que Él va a cumplir lo que tanto tú estás esperando. Esas buenas promesas Dios lo va a hacer realidad. Solo obsérvalo, míralo, porque eso es tuyo. Míralo porque eso es tuyo, te pertenece, porque Dios te lo prometió, porque Dios te lo prometió. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor Jesús. Dios lo va a hacer contigo, yo te doy gracias. Ahí está su presencia, recibe ahora en el nombre de Jesús. Dios está trayendo convicción de lo que va a hacer con tu vida. Dios está trayendo gozo a tu corazón porque lo vas a ver realidad. Dios lo va a cumplir en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y podremos decir confiadamente, no faltó ninguna de sus buenas promesas que Dios nos hizo. Dios lo va a hacer y lo hizo realidad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria, Señor. La honra, el honor y la exaltación. Porque está a la puerta el cumplimiento de esas buenas promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Y si lo crees, y si crees que Dios cumplirá su promesa en tu vida, quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Que lo exaltes con tu vida. Porque Dios lo va a hacer realidad. Y créelo y confiesa y declara: Dios cumplirá su promesa en mí. Dios lo hará realidad conmigo. Dios se glorificará en el nombre de Cristo Jesús en medio nuestro. Démosle ese fuerte aplauso al Señor y honremos su nombre, porque Dios es bueno